Hay algo singularmente aterrador en permanecer consciente mientras tu cuerpo se descompone. La mayoría de las víctimas de gangrena mueren rápidamente por un choque séptico o caen en coma cuando las toxinas abruman el cerebro. Pero en agosto de 1715, un hombre soportó algo diferente. Durante 22 días, observó cómo sus piernas se volvían negras, se licuaban y se deshacían. Podía oler su propia putrefacción. Los cirujanos informarían más tarde que la gangrena había alcanzado el hueso, y él permaneció lúcido casi hasta el final. No era una víctima de guerra, ni de una plaga. Era Luis XIV de Francia, el rey Sol que había gobernado durante 72 años, construido Versalles y comandado ejércitos que transformaron Europa. Un monarca que creía gobernar por voluntad divina. Pero una mancha negra apareció en su pierna tras un viaje de caza, y nada de eso importó. Sus cirujanos conocían el peligro y la única solución: amputación inmediata. En cambio, discutieron durante 2 semanas, hablando de gota y ciática, mientras su paciente se pudría desde los pies hacia arriba. Cuando finalmente enfrentaron la verdad, la corrupción había avanzado por la pierna hasta el hueso, y uno le dijo: «Señor, podemos amputar sus piernas, pero no podemos salvar su vida». Lo que ocurrió en su alcoba en Versalles entre el 10 de agosto y el 1 de septiembre de 1715 fue tan grotesco que incluso los embalsamadores se horrorizaron. Su ataúd sería exhibido más tarde en la Sala de Mercurio. El rey Sol no murió simplemente. Permaneció consciente mientras la necrosis avanzaba día tras día. Pero antes de llegar a esos momentos finales aterradores, cuando los cirujanos atravesaban carne licuada con los dedos, cuando los cortesanos huían de la cámara mortuoria asfixiados, debemos entender cómo el hombre más poderoso de Europa terminó pudriéndose vivo. El 10 de agosto de 1715, Luis XIV seguía siendo el rey Sol en todo su esplendor. Esa mañana comenzó como cualquier otra en Versalles. El rey, a pesar de sus 76 años, mantenía la misma rutina rígida que había seguido durante décadas: levantarse a las 8:30 en punto para el gran lever, la ceremonia teatral, donde nobles seleccionados lo observaban vestirse cada botón, y hebilla, un ritual sagrado. Luego la capilla, reuniones con ministros y una cena pública como un león enjaulado durante la hora de comer. Todo coreografiado al segundo. Luis había pasado esa mañana cazando en Marly, su escape favorito de la sofocante etiqueta de Versalles. Cabalgó durante horas por los mismos bosques donde había cazado desde niño cuando era rey a los 5 años. A los 76, aún podía pasar 6 horas en la silla sin quejarse. Los cortesanos que lo acompañaron ese día no notaron nada inusual. El rey parecía de buen humor, incluso jovial. Fue en el regreso cuando lo sintió un dolor agudo y punzante en su pierna izquierda, justo por encima de la rodilla. Nada dramático, solo lo suficiente para hacerlo moverse en la silla. Cuando su carruaje cruzó las puertas de Versalles esa noche, cojeaba. Su médico principal, Guy Crescent-Fagon, y recuerda este nombre porque la incompetencia de este hombre le costaría literalmente la vida al rey, lo examinó y lo diagnosticó como ciática. Un poco de descanso, algunos emplastos, y su majestad estaría bailando de nuevo en una semana. Excepto que Luis XIV no descansó. No podía, o más bien no quería. El rey Sol tenía una imagen que mantener. Durante 72 años había sido el punto fijo alrededor del cual giraban Francia y toda Europa. Mostrar debilidad era impensable. Así que a la mañana siguiente, el 11 de agosto, se levantó para el lever como de costumbre. Soportó la misa a pesar del dolor que le atravesaba la pierna. Presidió el Consejo de Estado, su rostro una máscara de mármol que ocultaba su agonía. Pero los más cercanos notaron cosas. La forma en que apretaba el brazo de su silla hasta que sus nudillos se ponían blancos, las gotas de sudor en su frente durante la cena, aunque la noche de agosto era fresca. Madame de Maintenon, su esposa secreta porque había nacido como una plebeya, y Luis no podía reconocer oficialmente su matrimonio, notó que apenas tocaba su comida. Esto de un hombre que solía devorar 12 platos sin inmutarse. Para el 13 de agosto el dolor se había convertido en una sensación de ardor, como si alguien sostuviera una antorcha contra su carne desde dentro. Fagon recetó láudano, básicamente opio mezclado con vino, pero apenas aliviaba el dolor. El valet del rey notó algo más esa mañana: una pequeña mancha negra en su pierna del tamaño de una moneda. Cuando se lo señalaron a Fagon, este lo descartó. Solo un moretón por la presión, dijo. Aplica más emplastos. Lo que Fagon no sabía, o decidió ignorar, era que esa mancha negra era necrosis.
muerte del tejido. El comienzo de la gangrena senil, donde el suministro de sangre a las extremidades falla y la carne literalmente comienza a morir mientras aún la usas. Es más común en diabéticos ancianos, y Luis, tras una vida de consumir enormes cantidades de carne y dulces en sus legendarios banquetes, casi seguro tenía diabetes. Pero la medicina del siglo XVIII no sabía qué era la diabetes. No entendían la circulación. Creían que el cuerpo estaba gobernado por 4 humores que debían equilibrarse. Para el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, Luis XIV dio su última actuación pública. Tuvo que ser prácticamente llevado a la capilla, pero una vez allí, permaneció de pie durante toda la misa. Los testigos describieron su rostro gris, sus labios con un tinte azul. El olor ya había comenzado. Ese hedor dulce y empalagoso de carne podrida que cualquiera que haya trabajado en un hospital conoce. Se adhería a su ropa, llenaba la capilla. Algunos cortesanos sostenían discretamente pañuelos perfumados contra sus narices. Esa noche la pierna de Luis XIV se hinchó al doble de su tamaño normal. La mancha negra se había extendido creando lo que parecía una mancha de tinta que subía desde su pie hacia la rodilla. La piel estaba tensa, brillante, comenzando a agrietarse y a supurar un líquido fétido. Fagon finalmente llamó a otros médicos, no porque admitiera que estaba equivocado, sino para repartir la culpa por lo que claramente se estaba convirtiendo en un desastre. Llegaron el 17 de agosto 4 de los médicos más célebres de Francia. Examinaron la pierna ahora moteada de púrpura y negro, hinchada como una salchicha grotesca. Conferenciaron en latín susurrado, lanzando términos como mortificación y putrefacción. Luego recetaron su remedio, baños de leche de burra y vendajes con alcohol alcanforado. También decidieron sangrarlo porque claramente un hombre de 76 años con una pierna podrida necesitaba menos sangre, no más. Luis, debilitado por el dolor y la falta de comida, se desmayó 3 veces durante el procedimiento. Cuando volvió en sí, preguntó claramente: ¿estoy muriendo? Le mintieron en la cara. La constitución de su majestad es notablemente fuerte, dijeron. Con descanso y tratamiento la recuperación está asegurada. Mientras tanto, en los pasillos de Versalles comenzaba la vigilia de la muerte. No la noble vigilia que podrías imaginar, sino algo mucho más feo. Felipe de Orleans, el sobrino del rey, ya había enviado jinetes a París para alertar a sus seguidores. El duque de Maine, hijo ilegítimo de Luis, al que había legitimado y nombrado en su testamento, estaba formando su propia facción. Eran como buitres rodeando a un animal moribundo. Excepto que el animal aún estaba consciente, dando órdenes, intentando gobernar Francia desde su lecho de agonía. El 25 de agosto fue el día en que Luis XIV finalmente se quebró. Era el día de San Luis, la festividad de su antepasado y homónimo Luis IX, el rey cruzado canonizado como santo. Luis siempre había celebrado este día con una ceremonia especial. Estaba decidido a mostrarse ante la corte para demostrar que seguía vivo, que seguía siendo rey. Su valet intentó vestirlo, pero cuando intentaron ponerle las medias, realmente gritó por primera vez en público en su vida. La media de seda salió manchada de sangre con trozos de piel ennegrecida adheridos. El olor que llenó la habitación era indescriptible. Un cortesano escribió más tarde que era como si todas las tumbas de Saint-Denis se hubieran abierto a la vez. Lo llevaron a su alcoba y Luis XIV nunca volvió a levantarse. Lo que ocurrió durante los siguientes 7 días desafía toda creencia. La gangrena había consumido toda su pierna izquierda desde el pie hasta el muslo. La carne estaba negra-verde en algunos lugares, literalmente licuándose. Los cirujanos que lo examinaron informaron que podías hundir un dedo en su pierna como si fuera queso blando. El olor era tan abrumador que los sirvientes tenían que quemar incienso constantemente, creando una mezcla extraña de incienso y descomposición que hacía vomitar a la gente. Sin embargo, la mente de Luis permanecía clara, horrorosamente, agónicamente clara. Dirigió los asuntos de Estado desde su cama, firmando documentos con mano temblorosa. El 26 de agosto convocó a su bisnieto de 5 años, el pequeño Luis, duque de Anjou, el futuro Luis XV. Imagina esto: un rey moribundo con la pierna pudriéndose, la habitación cargada con el hedor de la muerte, y entra este pequeño niño con su traje de corte de seda, probablemente aterrorizado. Luis XIV lo acercó tan cerca que el niño debió quedar abrumado por el olor y pronunció palabras que resonarían en la historia. «Hijo mío, estás a punto de convertirte en un gran rey. No me imites en mi amor por la guerra. Intenta aliviar las cargas de tu pueblo, algo que yo no logré hacer.
He amado demasiado la guerra. No me imites en eso ni en mis gastos excesivos. Este consejo de despedida está registrado en las memorias de la corte. Piensa en eso por un momento. El rey Sol, que había librado guerras durante 54 de sus 72 años de reinado, que había construido Versalles a un costo que equivaldría a miles de millones hoy, que se había presentado como un dios rey, estaba confesando sus fracasos a un niño de 5 años. Sabía lo que había hecho con Francia. Sabía que el tesoro estaba vacío, el pueblo agotado, la nación desangrada por sus ambiciones, y estaba suplicando a un niño que no repitiera sus errores. El niño fue llevado en lágrimas. Nunca volvería a ver a su bisabuelo. El 27 de agosto los cirujanos hicieron un descubrimiento aterrador: la gangrena había alcanzado el hueso. Luis lo miró y dijo con ese humor oscuro que surge ante la muerte: «Caballeros, parece que me estoy desmoronando antes de tiempo». Un cirujano, un hombre llamado Marechal, finalmente tuvo el coraje de decir la verdad. Tomó la mano del rey y dijo: «Señor, podríamos amputar la pierna, pero solo le daría días, quizás horas. La corrupción se ha extendido demasiado. Su Majestad debería hacer preparativos». Luis rechazó la amputación. «Si debo morir de todos modos, prefiero conservar todos mis miembros». Asintió. Lo sabía, por supuesto. ¿Cómo no iba a saberlo? Podía ver su propia pierna pudriéndose. Podía oler su propia descomposición. Pero escuchar la confirmación pareció traerle una extraña paz. Se volvió hacia su confesor y dijo: «He vivido como rey. Al menos déjame morir como cristiano». Los días 28 y 29 de agosto fueron de despedidas. Luis llamó a sus cortesanos en pequeños grupos agradeciéndoles por su servicio, pidiendo perdón por cualquier agravio. Muchos lloraron abiertamente, no solo por el rey moribundo, sino por el fin de una era. Estas personas no habían conocido otro monarca. Algunos habían nacido en Versalles, habían vivido toda su vida a la sombra de Luis. ¿Qué pasaría cuando el sol finalmente se pusiera? A sus hijos ilegítimos les dio su bendición, y lloró sabiendo que su hermano y su sobrino les quitarían su rango en el momento en que muriera. A Madame de Maintenon, su esposa secreta, le dijo: «Pensé que morir sería más difícil». Ella sostuvo su mano mientras la fiebre lo consumía, mientras su temperatura corporal subía tanto que los médicos no entendían cómo seguía consciente. Mientras tanto, los buitres políticos se volvían más audaces. Felipe de Orleans ya actuaba como si fuera regente, dando órdenes a los ministros, prometiendo posiciones a sus seguidores. El duque de Maine intentaba desesperadamente asegurar apoyo militar. Las cartas volaban entre Versalles y París, Versalles y Madrid, Versalles y Roma. Todos querían saber cuánto tiempo más. El 30 de agosto ocurrió algo extraño. Un hombre llamado Brun, que afirmaba ser un curandero de Marly, logró entrar en la alcoba real. Dijo que tenía un elixir que podía curar la gangrena. Los médicos habituales protestaron, pero Luis, tal vez desesperado por alguna esperanza, o quizás solo curioso, lo permitió. Brun le dio varias gotas de un líquido rojo. El rey se recuperó brevemente, luego empeoró de nuevo. Por una hora, Luis se sintió mejor. La fiebre bajó. Pidió comida por primera vez en días. Los cortesanos en la antecámara comenzaron a celebrar. Un milagro: el rey viviría. Los planes de sucesión fueron archivados apresuradamente. Felipe de Orleans, según se dice, palideció al escuchar la noticia, pero fue un amanecer falso. Para esa noche la fiebre regresó peor que nunca. El dolor en su pierna, que había sido adormecido por la necrosis avanzada, volvió rugiendo como si sus nervios estuvieran en llamas. Luis pasó la noche del 30 al 31 de agosto en una agonía absoluta, gritando a pesar de sí mismo, suplicando a Dios que lo tomara. Su último día coherente fue el 31 de agosto. La gangrena continuó avanzando en la extremidad afectada. Confesó a su confesor jesuita, el padre Letellier. Los últimos ritos fueron administrados por el cardenal de Rohan. Luego hizo algo extraordinario: ordenó a sus cortesanos que abrieran completamente las cortinas de su cama para que todos pudieran verlo. Ver en qué se había convertido el Rey Sol. Esta cosa podrida y moribunda que alguna vez fue el hombre más poderoso de Europa. «Miren bien», dijo. «Esto es lo que queda de la gloria de los reyes». Mientras se acercaba la medianoche del 31 de agosto, Luis comenzó a desvanecerse. Su respiración se volvió superficial, entrecortada. Murmuraba oraciones en latín, fragmentos de salmos que había aprendido de niño. En un momento dijo claramente: «Pensé que morir sería más difícil que esto. Ahora sé que lo es». El 1 de septiembre de 1715, a las 8:15 de la mañana,
La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las altas ventanas de la alcoba real. Madame de Maintenon sostenía su mano. Su confesor susurraba oraciones. Los médicos estaban inútiles, sus remedios agotados, su paciente más allá de toda ayuda. La respiración de Luis XIV se ralentizó. Se detuvo. Comenzó de nuevo. Se detuvo. Un cortesano se acercó a la cama, sostuvo un espejo frente a los labios del rey. No había aliento que empañara el cristal. Se volvió hacia la multitud de nobles apretujados en la habitación y pronunció las palabras que pondrían fin a una era. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! El silencio duró quizás 3 segundos. Luego caos. Felipe de Orleans salió inmediatamente de la habitación para asegurar su regencia. El duque de Maine intentó seguirlo, pero encontró su camino bloqueado por los guardias de Orleans. El golpe ya estaba en marcha. Los cortesanos se dispersaron como cucarachas cuando se enciende una luz. Algunos corrían a alinearse con el nuevo régimen. Otros huían a sus fincas para esperar a ver hacia dónde soplaría el viento. Y Luis XIV, su cuerpo quedó abandonado en la sala de Mercurio, donde fue exhibido atendido solo por sirvientes y los médicos que le habían fallado. El olor era tan abrumador que tuvieron que evacuar la habitación en 1 hora. Cuando llegaron los embalsamadores, casi rechazaron el trabajo. Las piernas del rey se habían podrido tanto que se deshacían al moverlas. Tuvieron que prácticamente verter lo que quedaba de Luis XIV en su ataúd. Su ataúd fue exhibido allí del 2 al 10 de septiembre. El traslado a Saint-Denis ocurrió el 9 de septiembre. Pero aquí es donde se vuelve realmente grotesco. La tradición real exigía que el cuerpo del rey se dividiera en 3 partes. El cadáver iría a Saint-Denis, el corazón a la iglesia jesuita de Saint-Louis, hoy San Paul-Saint-Louis, y las entrañas a Notre-Dame. Las descripciones de que el corazón se deshizo no están respaldadas por fuentes confiables. El cortejo fúnebre, cuando finalmente tuvo lugar el 9 de septiembre, fue una sombra de lo que debería haber sido. Sí había antorchas, oraciones y todo el boato, pero los resúmenes contemporáneos señalan que algunos a lo largo del camino abuchearon. Tras 72 años, Francia estaba harta del Rey Sol. El momento más revelador vino durante la oración fúnebre. El obispo Massillon se paró ante la nobleza reunida en Saint-Denis, miró el ataúd de Luis XIV y comenzó su sermón con estas palabras: «Solo Dios es grande. No, Luis el Grande ha muerto. No lloramos al Rey Sol. Solo Dios solo es grande». Fue una repulsa de todo lo que Luis XIV había representado. Toda su gloria, todo su poder, todas sus pretensiones de divinidad, reducidas a un cadáver podrido que se deshizo tanto que apenas pudieron enterrarlo. El 2 de septiembre, Felipe de Orleans hizo anular el testamento del rey por el Parlamento de París y se convirtió en regente único. En 1 semana la corte abandonó Versalles y el regente gobernó desde París. Era como si el Rey Sol nunca hubiera existido. La gran palacio que Luis había construido como monumento a su gloria quedó vacío, una tumba de 700 habitaciones para un sueño muerto. Los médicos que atendieron a Luis, especialmente Fagon, quien había diagnosticado erróneamente la gangrena hasta que fue demasiado tarde, huyeron de la corte en desgracia. Fagon murió en 1718. En su delirio final, los testigos dijeron que seguía gritando: «La Mancha Negra debería haber visto la Mancha Negra». Pero quizás el epílogo más conmovedor vino de Luis XV, ese niño de 5 años que heredó un tesoro vacío y una nación agotada. Años después, ya adulto, contaría sobre su último encuentro con su bisabuelo, cómo el olor lo había enfermado, cómo el rey podrido lo había acercado y susurrado sobre no repetir sus errores. No escuchó. Luis XV gobernaría durante 59 años y dejaría Francia aún más arruinada, aún más rota. La monarquía borbónica seguiría tambaleándose durante 2 generaciones más, antes de que la Revolución Francesa finalmente la pusiera fin. En 1793, cuando los revolucionarios irrumpieron en las tumbas reales de Saint-Denis, encontraron el ataúd de plomo de Luis XIV. El plomo fue fundido para hacer balas. Los restos fueron arrojados a fosas comunes y cubiertos con cal viva. El Rey Sol, a quien se le atribuía hipócritamente haber proclamado «L'État c'est moi», «Yo soy el Estado», terminó como un puñado de fragmentos de hueso disueltos en cal. El hombre que pensó que era un dios murió pudriéndose desde los pies hacia arriba, consciente y en agonía, hasta casi el final, abandonado por sus cortesanos antes de que su cuerpo siquiera se enfriara.
En esos últimos días de agosto de 1715, mientras la gangrena devoraba su cuerpo, Luis XIV experimentó algo que todo su poder, toda su riqueza, toda su gloria, no pudieron evitar: la biología brutal de la muerte. Ninguna cantidad de oro pudo detener la multiplicación de bacterias en su carne. Ningún derecho divino pudo detener la necrosis que subía por sus piernas. Ningún ejército pudo luchar contra la infección que lo destruía desde dentro. El cirujano Marechal dejó una última observación escalofriante en sus notas. Su Majestad murió como cualquier campesino podría morir de la misma afección, lentamente, dolorosamente, y con pleno conocimiento de lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo. En la muerte el rey descubrió que solo era un hombre. El horror de la muerte de Luis XIV no fue solo la agonía física, aunque eso fue bastante terrible. Fue la completa destrucción de una ilusión que había mantenido a Francia en vilo durante 7 décadas. El rey Sol no podía morir como los hombres comunes, excepto que lo hizo, y peor que la mayoría. Murió durante 22 días de putrefacción creciente, cada día despojando otra capa del misticismo que lo había hecho parecer inmortal. Hoy, cuando visitas Versalles, te muestran la grandeza, el salón de los espejos, los vastos jardines, el mármol dorado y el cristal. No te muestran la sala de mercurio donde estuvo el ataúd del rey. No te cuentan sobre los sirvientes que tuvieron que quemar kilos de incienso para cubrir el olor de la descomposición real. No mencionan que las últimas palabras del rey Sol no fueron una declaración profunda sobre la gloria o Francia, sino un simple y agotado «ahora sé que lo es», refiriéndose a que ahora sabía que morir era difícil después de todo. Porque esa es la verdad sobre el poder absoluto sobre los hombres que piensan que son dioses. Al final descubren lo que Luis XIV descubrió en esos horribles días de agosto de 1715. La carne se pudre igual ya esté envuelta en seda o en saco. La muerte no respeta tu derecho divino. Y cuando llega la gangrena, ya sea en tu pierna o en tu reino, toda la gloria del mundo no puede detenerla.